Muy buenas tardes con todos. Gracias por su puntualidad. Vamos a darle espacio a Lena unos 10 minutitos justamente que quiere darles a conocer algunos detalles importantes sobre esta unidad. Listo, Lena, puedes por favor seguir. Muchas gracias, Cristian. Buenas tardes con todos, estimados docentes. Permítanme dirigirme a ustedes unos 2 minutos para darles a conocer que en esta semana en la unidad 3 vamos a tener de nuestro staff de docentes, docentes ecuatorianos y de España. El lunes vamos a empezar con el ingeniero Cristian Castillo, que ustedes ya lo conocen, que es experto en generar contenidos virtuales, y van a trabajar en esta semana la guía didáctica 1. La guía didáctica 2 van a trabajar con el ingeniero Gonzalo Cuevo, que es experto en herramientas digitales, en debate, en TikTok y en Spotify, que hemos añadido a las clases y a la guía didáctica 2 que ustedes van a ver. Y el sábado concluiríamos con el doctor Ángel Fidalgo, quien es experto en innovación educativa, director de la Facultad de Educación del Departamento de Innovación Educativa, y con ello cerrarán el proceso de tal manera que puedan ustedes enlazar la parte técnica y la parte pedagógica, pues él es experto en clase inversa. Además, quiero comunicarles que en esta semana vamos a hacer un top 10 en el cual Cristian más adelante ya les va a explicar en detalle. Vamos a tomar en cuenta la asistencia a las videoconferencias, la actividad 1 y la actividad 2, de tal manera que la motivación para que ustedes participen, porque obviamente los TikTok y los podcasts que van a hacer en Spotify y el StoryTat que van a trabajar con Cristian, de esos vamos a seleccionar los mejores trabajos, y como motivación para que ustedes participen en esto vamos a tener 3 ganadores. Y ¿qué van a obtener de esto? Pues van a tener una hora de asesoría personalizada, y ustedes escogerían de los 4 docentes que han tenido en este curso, pues escogerían con cuál de los docentes ustedes quisieran esa asesoría personalizada de una hora. Pues sin más, yo les dejo porque el tiempo es oro. Creo que me he demorado exactamente 2 minutos en explicarles, pues, y invitándolos a, a seguir involucrándonos en este proceso, pues, tan interesante de que es lo que son las herramientas tecnológicas. Pues, sin más, me despido, pues, y le dejo a Cristian. Cristian, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Lena. Sí. Nuevamente, buenas tardes con todos. Sí, como ustedes acabaron de escuchar, como suelen decir, no se van a librar de mí en esta semana, sino más bien vamos a trabajar en los primeros días, sí, justamente conmigo para poder hacer un guión gráfico que justamente es la clase del día de hoy, para trabajar un poco de la herramienta de Storyboard, sí, y justamente la idea es tener un nuevo aprendizaje para ustedes, una nueva herramienta para que puedan desarrollarles ya con sus clases, sí. Permítanme, solo voy a compartir mi presentación, ¿sí? Listo. De igual forma, sí, espero no pasarme de la hora, sino más bien ser lo más concreto posible. De igual forma, si hay alguna duda, ya saben que estoy a las órdenes por cualquier situación, ¿sí? Listo. Coméntenme, por favor, a través del chat. Quisiera conocer si han trabajado o han escuchado alguna vez la palabra storytelling. Basta que me pongan un sí, un no a través del chat y seguimos, ¿ya? Ya, gracias, José. Sí, algunos sí, otros no. Gracias, Cristina. Perfecto, Carla, gracias. Listo. Bueno, tenemos como un empate, 50 y 50. Las personas dicen sí, otros dicen no. Alguna me dice jamás. Listo. Pero bien, el día de hoy vamos a aprender, sí, a las personas que ya han escuchado, han trabajado, vamos a reforzar justamente los conocimientos de storytelling, ¿ya? Sí, que es la base como para nosotros trabajar, sí, un guión gráfico que le decimos, ¿ya? Básicamente, enfocándonos solo en educación, porque storytelling se aplica, es una ciencia muy grande que se aplica a diferentes áreas como marketing, permíteme un segundito,
como marketing, sí, como ventas, o algunas otras áreas de lo que se refiere a storytelling. Pero básicamente en educación, ¿sí? Permite que el aprendizaje se realice mediante una historia. ¿Sí? Una historia que puede ser real, puede ser ficticia, apoyada obviamente con lo que se refiere al manejo de las TICs y que puede estar orientado, o el objetivo de crear este tipo de historia, ¿sí? Es comprender de una forma mucho más fácil, ¿sí? De una forma gráfica adicionalmente y de un tema muy específico, ¿sí? Más adelante justamente les voy a indicar algunos ejemplos, ¿sí? O en qué podemos nosotros utilizar básicamente el storytelling. El storytelling nosotros podemos trabajarlo en una comunicación sincrónica y en una comunicación asincrónica, ¿sí? La sincrónica, ¿sí? Es justamente el preparar previamente, ¿sí? Un guión gráfico que les voy a explicar justamente lo que es un guión gráfico y dictar una clase específica mediante una historia, mediante un material que usted vaya a desarrollar en función a una historia que puede, como les digo, puede ser ficticia, puede ser real, ¿sí? Siempre y cuando, en el caso que usted prepare ya la clase sincrónica, tratemos de modular la voz, ¿sí? Entonces, justamente las personas que trabajan con niños o que trabajan con, no sé, más con niños generalmente, por ejemplo, el tono de la voz de los maestros tiende a ser un poco más suave y hasta pueden, hasta de una otra manera, ir modulando la conversación con un niño, por ejemplo, cuando cuentan eh, alguna historia, ¿sí? O redactan, o, perdón, o dan algún cuento, ¿sí? Entonces, ustedes modulan la voz como para que el niño se vaya vinculando con ese cuento, ¿sí? Y al momento de enfatizar o tal vez de, no sé, entre comillas, asustar por alguna cosa en el cuento, ustedes lo enfatizan con el tono de voz, ¿sí? Y que mejore directamente en una comunicación sincrónica que no tenemos otro medio, por decir así, como para poder nosotros llamarle la atención a los estudiantes. En cambio, ya en una comunicación asincrónica, ¿sí? Ahí solo lo vamos a utilizar nosotros como un guión gráfico. Muy bien, ¿sí? Decíamos que justamente una de las ventajas para poder trabajar lo que se refiere, permítame, esto me está causando una pantalla negra. Listo, ya. Una de las ventajas que justamente decíamos del storytelling, básicamente en que los estudiantes pueden recordar de mejor manera un tema específico, identificando tal vez los personajes, identificando el contexto directamente de los estudiantes de un tema muy específico que usted lo vaya a desarrollar. ¿Sí? Listo. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos y cuáles son los elementos que usted debe tomar en cuenta en un storytelling? En primera instancia, usted puede trabajar con historias personales, ¿sí? Con eventos históricos, ¿sí? Con alguna, por ejemplo, alguna historia informativa o instructiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir con eso? Sí, por ejemplo, usted tiene que dictar el curso o el tema. Vámonos con lo de informática básica, ¿sí? Usted dice, muy bien, yo quiero dictar el tema de hacer una carta en Word, ¿sí? Entonces, usted en vez de preparar, por decirle, un documento de PDF, un PowerPoint, una presentación, usted crea una historia. Entonces, por ejemplo, comienza y dice, muy bien, ¿sabes qué? En la escuela tal o en el colegio tal, sí, hay una persona que desea hacer una carta dirigida para su jefe, para su director o algo, ¿sí? Entonces, con esto usted ya va desarrollando los pasos. En primera instancia, que ya vamos a ver cuáles son los elementos, ¿sí? Usted dice muy bien, ¿dónde se desarrolla la historia? En primera instancia. Luego vamos a tener lo que se refiere ya a los pasos. Es decir, muy bien, sabes que esto le pasa a una persona que desea aprender a hacer una carta, ¿sí? Debe dirigirse al Word, hacer tal cosa, ¿sí? Tiene que, no sé, tener ciertas características. Y luego finalmente el desenlace, por decirle así, de la historia es que la persona aprendió a manejar su Word y ya tiene su carta lista, ¿sí? Entonces, como digo, en este tipo de storytelling usted puede utilizar, ¿sí? Cualquier tipo de elemento que usted le puede resultar atractivo para sus estudiantes. ¿Qué quiero decir con eso? Si, por ejemplo, usted quiere basarse tal vez en una historia de algún evento histórico, no sé, me estoy inventando, la batalla del Pichincha o algún otro suceso que usted diga, muy bien, esto le va a causar impacto a mis estudiantes, yo lo voy a realizar con ese tipo de elementos.
¿sí? Adicionalmente, ¿sí? Nosotros vamos a poder tener algunos elementos que son bastante importantes al momento de desarrollar su storytelling. Básicamente tenemos tres elementos. En primera instancia, el narrador, es decir, la persona quien va a decir la historia, ¿sí? Este narrador puede ser un personaje adicional de su historia. No necesariamente vamos a tener como un personaje adicional que solo sea el narrador, sino más bien que el narrador puede ser también el personaje. En este caso, nosotros identificamos los personajes principales y los personajes secundarios. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Sí? Los personajes principales, digámosle así, son los protagonistas de la historia, los antagonistas de la historia, ¿sí? Y adicionalmente, lo que se refiere ya a los personajes secundarios, que dice, muy bien, sabes que por ahí tengo, no sé, algún otro profesor que le enseña algún otro tema o algo similar. ¿Sí? Y finalmente, usted debe conocer cuál es el contexto o el espacio donde se va a desarrollar su historia. Y más adelante, justamente vamos a ver una herramienta que se llama Storyboard Tat, ¿sí? Que nos da algunos escenarios para poder trabajar o desarrollar este tipo de elementos del storyline, ¿sí? Bueno, en el material, las personas que ya pudieron acceder a la unidad 3, tenemos un pequeño video que no dura más de unos 2 minutos, que justamente le ayuda a usted a identificar las partes de la narrativa, las partes del storytelling, que en concreto solo son tres. En primera instancia tenemos la de inicio. En esta de inicio, ¿sí? Lo que vamos a nosotros identificar es el contexto, el contorno donde se va a desarrollar directamente la historia. En esta parte también vemos o identificamos los personajes. Entonces, en la misma línea del ejemplo que les acabé de dar, podemos decir, muy bien, ¿sabes qué? Aquí nosotros vamos a dar, no sé, me estoy inventando, un profesor, ¿sí? Un estudiante o un padre de familia, una persona que viene a pedirme ayuda como profesor, ¿sí? Esto se va a llevar en una escuela, en un laboratorio, o a lo mejor en este caso puede ser en mi propia casa, por ejemplo, ¿sí? Por lo que estamos en el teletrabajo. Luego de eso, usted ya organiza lo que se refiere al desarrollo. ¿Qué queremos decir con esto del desarrollo? En sí, vamos ya a narrar los pasos o acontecimientos que vayan a suceder de la historia. Entonces, en la misma línea de la ofimática. Aquí usted va a poder decir, muy bien, yo voy a trabajar, ¿sí? Los pasos, por ejemplo, para poder hacer una carta en Word, ¿sí? Si usted lo considere, dependiendo de la historia que usted vaya a trabajar, dice, muy bien, yo quiero, no sé, identificar los pasos para guardar un archivo en Word, por decirle así, ¿sí? Y finalmente tenemos el desenlace de una historia. Este desenlace es como todas las películas que vemos o solemos ver con los niños, ¿sí? Que dice, y vivieron felices para siempre. Es justamente en este caso, en educación, ¿sí? Que se utiliza el objetivo que usted planificó. Entonces, el objetivo que usted, en este ejemplo de la ofimática, es que la persona que fue a pedirle ayuda, ¿sí? Puede elaborar ya su carta, ¿sí? Entonces, este sería como el desenlace, ¿sí? Ya poniéndonos como ejemplo de esto de la ofimática básica como para manejar el Word, ¿sí? Obviamente ya va a depender, como les atormenté la semana pasada, ¿sí? De su creatividad para armar las historias, ¿sí? Lo que sí tiene que tomar en cuenta son los elementos. Este tipo de técnicas sí se puede aplicar a cualquier contexto. Y de una u otra manera, por ejemplo, yo recomiendo utilizar el storytelling para tal vez crear estudios de caso, ¿sí? Creamos una historia y decimos, muy bien, ¿sabes qué? Me estoy inventando. Alguien que dé, no sé, algún tema legal, por decir así. Entonces, como para no poner, tú tienes que aprenderte la norma, tienes que aprender la ley tal, ¿sí? Creamos una historia. Creamos una historia que dice, mira, ¿sabes qué? Yo me voy justamente, no sé, a un sector X, ¿sí? En este sector veo cuáles son los elementos que les hace falta, me estoy inventando, y de acuerdo a la política tal, sí, yo puedo aplicar tal situación. Entonces usted con esta historia ya va creando espacios mucho más interactivos, de tal manera que no solo signifique el yo
aprenderme al dedillo un cierto concepto o un cierto tema, sino más bien crear básicamente ahí un estudio de caso y el estudiante identifique con ese análisis, con ese estudio, qué nomás puedo aprender yo y qué obviamente puedo aprender yo o aplicarlo luego en mi vida laboral, en mi vida familiar, en mi vida personal. Entonces, justamente yo creo que esos son los usos como más importantes del storytelling, ¿sí? En primera instancia, como digo, usted puede, en el campo educativo nada más, puede organizarse una historia, ¿sí? Para poder trabajar o desarrollar un tema, ¿sí? Luego también puede aplicar, ¿sí? Este tema con otra historia, ya como en estudio de casos, ¿sí? Entonces, todo va a depender de acuerdo a su creatividad. No hay límite para esto, ¿sí? Los límites básicamente los pone usted mismo, ¿sí? Ahora, como para conocimiento de ustedes, ¿sí? El storytelling, ¿sí? Se puede aplicar en diferentes ámbitos. Y aquí algo que es muy conocido para todos, ¿sí? Bueno, no sé si para la gran mayoría, por lo menos, las historias que crea Coca-Cola, ¿sí? No sé si alguien recuerda, por ejemplo, los comerciales de Navidad, ¿sí? Ellos no le venden directamente la Coca-Cola. Ellos le venden, entre comillas, que la Navidad es blanca, es unión a familias, es felicidad, y de ahí le sacan el producto. Entonces, justamente esas cosas son los que nosotros tenemos que ir, por decir, pensando en aterrizarles con nuestros temas, ¿sí? Que de una u otra manera esta historia le impacte al estudiante, ¿sí? Y tenga un aprendizaje, tenga un objetivo que usted se planteó, decir, muy bien, sabes que con esta historia yo voy a hacer que aprendas tal situación, tal tema, ¿sí? Y qué mejor aterrizarle a la realidad, algún caso muy práctico, ¿sí? Este es el ejemplo básicamente de la Coca-Cola, ¿sí? Y hay otros elementos en marketing que también suelen utilizar, ¿no? Pero yo creo que el más importante o el más conocido es el de Coca-Cola, ¿sí? Vamos a continuar. Listo. Ahora, muy bien. ¿Cuáles son las características que usted debe tomar en cuenta para desarrollar un storytelling? ¿Sí? En primera instancia, la historia debe ser conmovedora, debe causar algún tipo de emoción, ¿sí? La emoción va a depender mucho del tema. Puede causar impacto, puede causar un poquito de miedo, ¿sí? Pero siempre de preferencia en algo positivo, ¿sí? No necesariamente de causar terror, de decir, bueno, mi profe lo que me hizo ahora es asustarme y no voy a poder dormir durante una semana porque voy a soñar en su historia. La idea es que su historia tenga, como digo, debe contener una emoción, pero debe focalizarse o centrarse en algo positivo que le permita al estudiante recordar esta historia y sobre todo que esté relacionado al tema que usted desea plantear, ¿sí? Que, por ejemplo, en el tema del Word, de la carta, ¿sí? Que no recuerde solo el hecho de que la persona fue a pedirle ayuda al profesor, sino que tal vez recuerde los pasos que utilizó el profesor para enseñarle a hacer una carta, ¿sí? Entonces, justamente eso debe suceder en su historia. Adicionalmente, ¿sí? La historia debe tratar de vincularle directamente al estudiante, de tratar de que se identifique como tal. Sí, de decir, mira, ¿sabes qué? En esta historia me pasa lo mismo que del otro día que yo necesitaba hacerle una carta o hacer algún trabajo en algún elemento de Word. Sí, me pasó casi lo mismo. ¿Sí? De tal manera que esté centrado en su aprendizaje y sobre todo que esté vinculado directamente con su historia, ¿sí? Adicionalmente, eh, permítanme solo un segundito, por favor, mil disculpas. Mil, mil disculpas, compañeros, tenía que contestar, ya era la tercera vez que me llamaban, perdón. Sí, listo.
Entonces, vamos a continuar. Entonces, lo que les decía, ¿no? En primera instancia, nosotros tenemos que vincularles a los estudiantes en nuestra historia para que recuerden justamente lo más esencial, ¿sí? En este caso, del mismo ejemplo de la ofimática, lo que yo necesito que recuerden es justamente cuáles fueron los pasos que yo utilicé para ayudarle al estudiante, ¿sí? Adicionalmente, tiene que crear como, digámosle así, un una interactividad alta con el estudiante para que en primera instancia se vincule, ¿sí? Y la otra la recuerde. Como solemos decir coloquialmente, se enamora de la historia y se recuerde, si es posible, para toda la vida. Sí, con esto no quiero decir que las historias solo le van a servir a usted para poder que el estudiante memorice cosas, sino más bien que la historia le puede ayudar a alcanzar un aprendizaje, un objetivo que usted se debe plantear, ¿sí? Para poder que el estudiante lo palpe, por decirle así. Obviamente ya dentro de la historia está básicamente que debe ser fácil de recordar, ¿sí? Que no sea muy larga, ¿sí? Justamente ya vamos a ver en lo que se refiere a la herramienta de storyboard, ¿sí? No se recomienda que sean más de unas 6 o 7 escenas, por ejemplo, ¿sí? Como mínimo, por ejemplo, pueden ser 3, pero la idea es que sea lo más concreta posible. Como les decía en las clases de la semana anterior, de que no metamos tanta lata en la información, sino más bien algo súper concreto que el estudiante pueda, como digo, fácilmente recordar y de una otra manera también sea una manera fácil de narrarla o de contarla, ¿sí? Justamente la idea es que en la parte final, en el desenlace, nosotros hagamos hincapié en el objetivo que nosotros planteamos. En la historia de la ofimática o de la historia de la creación de la carta, su desenlace tiene que estar enfocado, ¿sí? A que la persona que fue a pedir ayuda al profesor, ¿sí? Puede directamente cumplir ese objetivo. Decir, muy bien, sabes que la señora salió feliz con su carta y aprendió a manejar Word, por decir así, ¿sí? Y adicionalmente, ¿sí? Es preferible que usted lo relacione con su propio contexto, ¿sí? Muchos de ustedes pueden trabajar con niños, pueden trabajar con adultos, con jóvenes, ¿sí? Entonces, usted tiene que estar centrado en ese tipo de elementos para que pueda trabajar, ¿sí? Y justamente en esta semana, también con Gonzalo, ¿sí? Con Gonzalo Cueva, ustedes van a aprender algunos elementos para hacer videos, para hacer podcasts, para mí está bastante interesante esta semana, ¿sí? Vamos a continuar. Listo. Ahora bien, vámonos ya a hacer una pequeña práctica a cómo manejar Storyboard, ¿sí? Ahora, hay un detalle, como yo también les decía la semana anterior, ¿sí? Nosotros, si usted dice, muy bien, sabes que yo no quiero utilizar esta herramienta de Storyboard, ¿sí? Para hacer la tarea, no hay ninguna, digámosle así, ninguna restricción de que solo con esta herramienta se puede hacer, ¿sí? Si usted, por ejemplo, se le hace más fácil o tiene ya algunos guiones ya elaborados tal vez en PowerPoint, lo puede elaborar en PowerPoint sin ningún problema. Entonces, por favor, no, como les decía de igual forma la semana pasada, no se restrinjan con su creatividad, ¿sí? Si usted dice, mira, sabes que yo voy a utilizar Genially, yo voy a utilizar Canva para poder desarrollar este tipo de herramienta o de estrategia que yo pueda utilizar, lo puede realizar sin ningún problema, ¿sí? Pero el día de hoy vamos a aprender la herramienta de Storyboard, ¿sí? Listo. Les voy a pasar de igual forma a través del chat, ¿sí? El enlace, ¿sí? Para que ustedes le tengan, ¿sí? Listo. Entonces, aquí estamos con el Storyboard. ¿Sí? Entonces, las personas que puedan acceder, ¿sí? Ahora, esto de igual forma tiene una versión gratuita y una versión pagada. La versión gratuita no le limita, digámosle así, en lo que se refiere a la creación de guiones, sino más bien que puede usted utilizarla sin ningún problema, ¿sí? Entonces, me voy a acceder, ¿sí? Aquí, como las herramientas que vimos la semana pasada, podemos ingresar a través de Google, a través de Facebook, a través de una cuenta de Hotmail, ¿sí? U otras redes sociales. En este caso, como les decía y les sugería, utilicen básicamente su cuenta de Google o su cuenta de Gmail, ¿sí? Yo voy a seleccionar mi cuenta de Gmail.
¿sí? Listo. En este caso, acepto las políticas, ¿sí? Y yo tengo directamente aquí un botón que dice crear un guión gráfico, ¿sí? Las personas que me van siguiendo pueden ya hacerle clic. Generalmente la primera vez que ustedes le ingresan, ¿sí? Puede ser que les pregunten a qué ámbito ustedes trabajan, ¿sí? A lo mejor les piden hasta, no sé, hasta el nivel de educación en la cual usted dicta sus clases, ¿sí? Pero no es complicado acceder, por decir así. Una vez que despejen esas dudas, van a tener como este tipo de interfaces, ¿sí? Aquí, como digo, tienen el pagado, ¿sí? Pero ustedes pueden utilizar la versión gratuita que no les limita básicamente para usarlos. Damos un clic, ¿sí? En el botón de crear un guión gráfico, ¿sí? Me refleja un espacio aquí, ¿sí? El primer elemento, se recuerdan ustedes, el tratar de identificar cuál es su contexto, ¿sí? Cuál es su contorno de trabajo. ¿Sí? Entonces, aquí nos muestra algunas, por decir, interfaces, ¿sí? Que pueden ser ciudades, miren, pueden ser lugares de restaurante, ¿sí? También hay lugares como de algún parque ya dentro de su domicilio, ¿sí? Dentro de una casa, miren, ¿sí? Dentro de una iglesia. Todo va a depender de acuerdo a su historia en la cual usted vaya a desarrollar, ¿sí? Miren, también en la parte aquí superior, ¿sí? Yo tengo los otros elementos que también puedo utilizar. Entonces, aquí yo tengo los elementos del colegio, por decirle así. Miren, ¿sí? Si usted dice, muy bien, ya sabes que yo quiero mi historia desarrollarla en el patio de mi institución, lo puede realizar, ¿sí? O dentro de una aula, miren, en un laboratorio, ¿sí? Si alguien dice, mira, sabes que yo necesito crear para mi clase de música, ¿sí? O de arte, por ejemplo, tiene este tipo de imágenes en la cual usted puede ya ir desarrollando o trabajando ya dependiendo de su requerimiento, por decirlo así. Mire, tienen imágenes o fondos de parques, ¿sí? Ahora, una vez que usted seleccione, ¿sí? Su espacio, me estoy inventando, por ejemplo, vamos a trabajar con este de aquí, ¿sí? Eh, yo lo que voy a realizar es justamente, permítanme, permítanme solo un segundito que hay una interferencia. Perfecto, listo. Entonces, usted va creando en diferentes escenas, por decirle así, su contexto, su contorno. Entonces, por ejemplo, usted comienza en esta parte, por ejemplo, de un pizarrón, ¿sí? Y en esta parte, usted también ya puede ingresar a sus personajes, ¿sí? Entonces, para que usted pueda ingresar a sus personajes, permítanme un segundito, ¿sí? Yo me voy, en primera instancia, tengo las escenas o los contornos donde yo voy a trabajar o desarrollar mi clase, ¿sí? Como digo, aquí hay una infinidad de imágenes que usted puede trabajar, ¿sí? No hay restricciones. Miren, si yo quiero dar alguna historia o hacer alguna historia en educación física, también lo tengo, ¿sí? Miren, en lo que se refiere a los transportes, ¿sí? A sitios de trabajo. Entonces, por ejemplo, usted puede crearse tal vez una historia, no sé, para poder crear algún tipo de inducción de algún reglamento, por ejemplo, de los estudiantes con el departamento de contabilidad o con algún otro departamento. Pero ya va a depender mucho de cómo usted vaya a desarrollar. Aquí, como les digo, tiene una infinidad básicamente de espacios. Si, por ejemplo, si usted está trabajando con niños y quiere crear tal vez una historia ficticia, también tiene estos espacios, ¿sí? Que tiene, por ejemplo, me estoy inventando, míticas y futuristas, donde hay castillos, ¿sí? Donde hay bosques, se podría decir como bosques encantados, ¿sí? Miren, y lo único que ustedes hacen es seleccionar el espacio y arrastrarlo, ¿sí? Si ustedes dicen, mira, sabes que no quiero utilizar esto, lo seleccionan y lo borran, ¿sí?
Entonces, como digo, en esta aplicación, ¿sí? En la forma gratuita, usted tiene una infinidad de herramientas en la cual usted vaya a desarrollar sin ningún problema su historia, ¿sí? O en este caso, técnicamente, su guión gráfico, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar, ¿sí? Entonces, yo voy a seleccionar uno de estos, ¿sí? Aquí también yo puedo, no sé, estoy buscando tal vez, exactamente, este laboratorio de acá, ¿sí? Y tal vez este de acá, por ejemplo, ¿sí? Si usted desea, por ejemplo, agregar más escenas, ¿sí? Usted nos vamos directamente acá a diseño, ¿sí? Y nosotros vamos a seleccionar cualquiera de ellos, ¿sí? Que dice muy bien, sabes que no quiero que sea, me estoy inventando, lineal, por decirle así, sino más bien quiero que sea circular la historia. Puede usted tranquilamente desarrollar este tipo de herramientas que nos puede servir justamente para hacer nuestra historia, ¿sí? Listo. Entonces, una vez que yo ya tengo identificado mi contexto, mi contorno donde yo vaya a desarrollar mi historia, ¿sí? La segunda parte es ir viendo el tipo de personajes que yo necesito agregar, ¿sí? Y para eso me voy a la sección de caracteres. Muy similar a la parte de lo que se refiere a las escenas, aquí también yo tengo algunos personajes, ¿sí? Miren. Y aquí yo puedo trabajar con adolescentes, ¿sí? Con imágenes de adolescentes, ¿sí? Con imágenes de niños, miren. Algún trabajo, no sé, en especial, ¿sí? Deportes. Aquí también tengo, por ejemplo, lo que se refiere a monstruos. Por ejemplo, si usted quiere trabajar ya una historia mítica o una historia ficticia, lo puede desarrollar con este tipo de herramientas, ¿sí? O al mismo tiempo también tenemos otra sección de mitología. Todo va a depender de acuerdo a su propia creatividad, ¿sí? Listo. Ahora, muy bien, yo quiero trabajar, me estoy inventando solo con adultos en mi historia que yo desarrollé, ¿sí? Ahora, ustedes se van a preguntar y me van a decir, pero yo puedo agregar mis propios personajes, ¿sí? En este caso, usted puede cambiar de, digámosle así, de características de su personaje, ¿sí? Pero lamentablemente en esta herramienta no le permiten a usted subir ciertos elementos que le pueden apoyar en lo que se refiere ya a, a su, a su desarrollo de la historia. Claro que sí tenemos la opción de subirlo, de subir en algún archivo, tal vez un logotipo o algo más personalizado, ¿sí? Pero yo le sugeriría el poder trabajar con estos mismos personajes, ¿sí? Eh, usted selecciona, por ejemplo, ya el personaje en sí. Vamos a seleccionar esta persona, ¿sí? Y usted tiene aquí la forma, como les decía, de cambiar las características. Miren, entonces ustedes pueden cambiarles, no sé, de color de ropa, por ejemplo, ¿sí? De color de cabello, ¿sí? La piel desean que sea un poco más moreno, por decirle así, ¿sí? Y todos los elementos que usted se puede verificar dentro de dentro de su avatar que se le conoce, ¿sí? Miren. Entonces, justamente esto es lo que le puede servir a usted para ya crear, ¿sí? Y de igual forma, ¿sí? Nosotros tenemos la alternativa, ¿sí? Miren, permítanme, a ver, en esto de editar pose, ¿sí? Miren, entonces usted ya puede decir, mira, ¿sabes qué? A esta persona yo le puedo poner como pensativa, ¿sí? Tal vez como asombrada, ¿sí? Tal vez como enojada. Todo va a depender cómo usted desee trabajar, pero en sí, usted ya le puede caracterizar a su personaje de acuerdo al diálogo que desea trabajar, ¿sí? Entonces, vamos a seguir en el ejemplo de la misma manera para la ofimática, ¿sí? Vamos a decir que aquí está el profe, ¿sí? Le voy a poner por acá, ¿sí? Y le voy a poner a una persona, ¿sí? Le vamos a poner, digámosle así, a la señorita de acá, ¿sí? De igual forma, si digo muy bien, sabes que yo necesito ponerle un poco más morenita, sí, el cabello negro,
por ejemplo, ¿sí? La ropa no necesito que sea este tipo de color, ¿sí? Yo le puedo ir cambiando, ¿sí? De acuerdo. Aquí sí, ya influye mucho en su imaginación, ¿sí? Luego de esto, ¿sí? Vamos a ponerle solo el ejemplo de la primera escena, ¿sí? Yo voy creando ya lo que se refiere a los diálogos, ¿sí? Para poder ya trabajar en mi storyboard, ¿sí? Entonces, yo me voy directamente a las formas que puede ser, por ejemplo, esta parte, ¿sí? Miren, y poder ya crear los textos o la información, ¿sí? Entonces, permítanme un segundito nada más aquí para acomodarle a este persona que esté justamente porque está encima del escritorio. Sí, permítanme. Listo. Entonces, luego, la tercera opción que yo tengo es agregar los espacios de diálogo. Es preferible que usted pueda utilizar cualquiera de estos, ¿sí? Eh, Dependiendo obviamente de sus requerimientos. Entonces, yo voy a seleccionar uno de estos, ¿sí? Y yo puedo ya ingresar la información aquí. Entonces, voy a comenzar y digo, buenos días, por favor, me puede ayudar, eh, necesito aprender a hacer una carta en Word, ¿sí? Luego de eso, ¿sí? Usted puede, de igual forma, alguien me abrió el Esa es la micrófono. militar. Hay que ver si... Listo. Mil disculpas que le cierre así el micrófono, pero la idea es no tener interferencia para poder desarrollar esta actividad, ¿sí? Listo. Ahora bien, ahora le voy a poner un diálogo a este personaje de acá. Entonces, muy bien, yo voy a escoger este de acá, ¿sí? Y digo, no sé, me estoy inventando, con mucho gusto, por ejemplo, vamos al laboratorio de computación. Aquí me olvidé de saludar. Muy buenas tardes, muy buenos días, con mucho gusto, ¿sí? Listo. Entonces, yo ya tengo la primera parte, por decir así, ¿sí? De mi historia, ¿sí? Va a ser en sí el inicio. Luego de eso, voy a agregarle lo que se refiere al desarrollo. Entonces, el mismo personaje, yo lo puedo copiar, ¿sí? Y lo puedo pegar en la segunda parte. Permíteme, no me está funcionando. Permítanme. No, tengo restringida esta parte de copiar y pegar. Listo. Bueno, muy bien. Entonces me voy nuevamente acá a caracteres, ¿sí? Y digo, muy bien, me parece que es, a ver, ¿cuál era? Este persona, ¿sí? Aquí digo, muy bien, aquí le cambio el personaje, ¿sí? Parece que es mi navegador el que estoy utilizando, que está un poquito maluco, ¿sí? Aquí sí debería dejarme copiar, permítame. En tal caso hagamos algo, un truco dentro del storyboard, ¿sí? Usted puede aquí, permítanme, a ver. No me deja. Listo, bueno, vamos a continuar. Entonces aquí yo ya pongo todo lo que se refiere al desarrollo, ¿sí? Aquí yo ya puedo poner otra nubecita, a lo mejor de un texto, ¿sí? En la cual yo indique cuáles son los pasos, por ejemplo, para diseñar o para crear una carta, ¿sí?
Y en la parte final, usted, vamos a suponer que vamos a trabajar con la misma persona, con la misma, digámosle así, con el mismo avatar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenía este cabello negro, sí, era más morenita, sí, tenía cabello por acá, listo. Entonces, con esto, yo también, por ejemplo, voy a ponerle una nubecita y digo, muy bien, ahora ya conozco cómo realizar una carta, ¿sí? Ahora bien, esto, como les digo, solo es una herramienta que ustedes la pueden utilizar, ¿sí? Sí, digámosle así, les puede servir de utilidad justamente para la actividad, ¿sí? Pero al mismo tiempo ustedes también pueden realizarlo, la historia o el desarrollo de esa historia dentro de por ejemplo, de PowerPoint o de alguna otra herramienta que usted conozca, ¿sí? Entonces, aquí lo que me estaba olvidando es que usted debe guardar, digámosle así, en esta parte donde dice salvar, ¿sí? Usted le presiona, ¿sí? Le pone un título y dice, por ejemplo, historia de Word, ¿sí? Aquí le pone una pequeña descripción si usted lo desea y le pone guardar guión, ¿sí? Entonces, justamente me voy a ir a la encuesta, perdón, al curso, ¿sí? Para explicarles en qué consiste la actividad. Cristian, una pregunta, por favor. Claro, dígame, con mucho gusto. ¿Es factible incrustar o insertar un video en estas presentaciones? No, lo que pasa es que solo es gráfico, es solo con imágenes, no es con videos, Ok, solo es netamente gráfico, ¿sí? gracias. Como yo le decía, si usted, por ejemplo, dice, muy bien, sabes que no me gustó esta herramienta de Storyboard, yo le puedo hacer en Canva, y en Canva o en Genially, recuerden que sí puedo yo subirle un video, ¿sí? Todo, no hay, como quien dice, en esta herramienta no le permite subir videos, solo Ya, imágenes. ok, Pero si usted dice, mira, gracias. sabes que yo quiero hacer mi historia, donde, no sé, les digo a las dos personas, por ejemplo, le digo, muy bien, sabes que ahora vamos a ver un video de cómo crearte un documento, una carta en Word. Yo le puedo agregar el video sin ningún problema, ¿sí? Listo. Vámonos a esta actividad de la tarea, ¿sí? ¿En qué consiste la primera actividad? ¿Sí? Decimos que aquí le estamos dando las directrices en la guía, ¿sí? La idea es agregar su aporte, ¿sí? Con el enlace o la imagen de su guión gráfico, ¿sí? Entonces aquí, como quien dice, les dejo abierto, ¿sí? La idea es que usted pueda poner una imagen, ¿sí? Haciendo tal vez una captura de pantalla, ¿sí? O al mismo tiempo usted tiene aquí la posibilidad de descargarse. Bien, permítanme, les voy nuevamente a mostrar. Ustedes una vez que ya guardan, ¿sí? Se les va a reflejar esta pantalla, ¿sí? Y aquí en esta parte inferior de su video le va a dar la posibilidad de descargarse, ¿sí? O crear también en lo que se refiere a un PowerPoint, ¿sí? Miren, entonces descargar, en este caso yo me voy a bajar en una resolución, por ejemplo, de imágenes, ¿sí? Y a usted se le va a descargar, permítanme, una imagen en formato PNG. Ustedes la suben a su tarea y ya estaría listo. Si ustedes deciden, mira, sabes que yo no quiero trabajar con esta aplicación de Storyboard, lo pueden realizar con otro tipo de herramienta, ¿sí? Y al mismo tiempo, solo me suben el enlace. Entonces, por ejemplo, si ustedes desarrollaron esto en Canva, lo que aprendimos la semana pasada, o tal vez en alguna otra herramienta como Genially, lo que hacen es en el mismo Powtoon, por decirles así. Entonces, lo que hacen ustedes es conseguirme este enlace, ¿sí? Y enviármelo en la tarea o en la actividad. Y con eso ya estaría cumplida su tarea. Por eso, justamente como les indico, esto queda
abierto justamente para que usted elabore. La idea es que usted conozca cuáles son los elementos que debe tener un storytelling, cuáles son los requerimientos que se necesitan realizar en este espacio o digámosle así, en esta técnica, ¿sí? Sobre todo también le puede servir, digámosle así, para trabajar ya su tema de exposición, ¿sí? Ahora bien, otra de las herramientas que también usted le puede, digámosle así, llamar la atención o puede también utilizar para elaborar guiones gráficos es una que se llama Pixton, ¿sí? Que ya les voy a pasar justamente el enlace a través del chat, ¿sí? Que es algo muy similar a al storyboard. Permítanme, déjenme abrir el chat, ¿sí? Listo. Entonces, esta herramienta, de igual forma, ¿sí? Puede servirle para crear sus historias o sus guiones gráficos, ¿sí? Para eso, funciona algo muy parecido. Nos vamos a iniciar sesión, ¿sí? En esta iniciar sesión también tengo, en este caso me dice que solo trabaje con Firefox. Permítanme, me voy a pasar a Firefox. Sí, entonces, bueno, esta herramienta, déjame verle para dejarle de compartir. Sí. Y déjenme pasarme para acá. En el mismo aviso nos dice que solo trabaja con Firefox o también con el Google Chrome, ¿sí? Entonces aquí les voy a compartir mi pantalla para que vean también cómo funciona esta herramienta, ¿sí? Bien, entonces en primera instancia, de igual forma, pueden ustedes abrir con una cuenta de Google o con una cuenta de Facebook, ¿sí? Entonces, usted una vez que trabaje con esta, entonces, por ejemplo, voy a ver si ingreso mi cuenta. Permítanme solo un segundito, confirmo mi cuenta de correo. Que me pide confirmar. Listo, ya estamos ahí. Déjenme ver si me está dando problemas. Permítanme. Mi cuenta. Bueno, hasta poder ingresar, sí, justamente quería comentarles cuál va a ser la dinámica de esta unidad 3 en función a lo que nos decía justamente Lena, ¿sí? Justamente la idea de que el primer trabajo en esto del storyboard, ¿sí? Junto con las actividades que les van a enviar, ¿cómo se llama? Gonzalo Cueva, ¿sí? Se va a hacer un top 10, ¿sí? Que vamos a sacar los 10 mejores trabajos que pudieron haberse presentado, ¿sí? Nosotros somos más de 60 personas, creo que somos, y justamente nosotros, la idea es ir seleccionando, obviamente de acuerdo a la rúbrica de evaluación que hemos planificado, ¿sí? Y poder seleccionar de todos los trabajos que enviamos, ¿sí? De los 60, vamos a seleccionar 10, ¿sí? De los 10 van a publicarse obviamente como los mejores y a partir de los 3 primeros lugares, sí, como les indicaba Lena, ustedes van a tener la posibilidad de escoger cualquiera de los tutores del curso, es decir, cualquiera de los 4 tutores que tenemos en este curso, sí, usted va a tener la posibilidad de tener una hora de asesoramiento, ¿sí? Ya sea para desarrollar sus cursos, ya sea para crear recursos, ¿sí? O para crear alguna actividad, o si usted desea profundizar alguna herramienta en especial que vaya a decir, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que me enseñes esto. Entonces, justamente está como quien dice la posibilidad de que ustedes puedan ganarse
reconocimiento más que premio en sí, porque ustedes van a decir, no, pero es que ya lo voy viendo al Cristian 2 semanas y ya me aburre. Si gano otra vez, no, no vale. Entonces, sino más bien el tratar de usted motivarse, ¿sí? Para ver cómo va su nivel, digámosle así, de potenciar toda esa creatividad ya en una herramienta, ¿sí? Entonces, con esta posibilidad, como les comento, el día viernes, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar juntamente con Gonzalo Cueva y para la clase del día sábado, que tenemos la última videoconferencia, ¿sí? Ahí se va justamente a publicar digámosle así, este top 10, ¿sí? Así que justamente les invito a que desarrollen justamente este potencial para que ustedes puedan trabajar, ¿sí? Parece que hay algún error con mi navegador, no me permite ingresar a Pixton. Permítanme, voy a intentar nuevamente. ¿Sí? A ver. No, me está dando un error en mi navegador. Parece que tengo algún tipo de restricción dentro de mi navegador. Pero sí, eh, por decirles así, hay una infinidad de software para hacer este tipo de guiones gráficos. Uno de ellos es el que vimos del Storyboard, sí, que es el más recomendable. Sí, el otro es el Pixton, que el funcionamiento es muy similar, sino que en este momento me está dando problemas para ingresar. Sí, mil disculpas por este detalle. Entonces, justamente lo que les iba a mostrar, la otra parte de su curso, permítanme. A ver, ¿sí? ¿Cuáles son digámosle así, los temas que ustedes van a ver en su próxima videoconferencia ya con Gonzalo Cueva? En primera instancia, sí, ustedes van a poder determinar cuáles son las sugerencias tecnopedagógicas de cómo elaborar un video. Van ustedes a utilizar la herramienta de lo que se refiere al TikTok. Sí, no sé si alguien ya la ha trabajado o algo, pero obviamente no es que les vamos a enseñar a salir bailando. Vamos a trabajar en el enfoque educativo. ¿Cuáles son las sugerencias que nosotros vamos a tener en cuenta para poder desarrollar ya un video? ¿Sí? De igual forma, también van a ver otra herramienta de lo que se refiere al Spotify, ¿sí? Que de igual forma vamos a enfocarnos al campo educativo, a cómo crear un podcast, ¿sí? Ustedes, las personas que pudieron ingresar ya a la unidad 3, ¿sí? Pueden escuchar, por ejemplo, un podcast de bienvenida, ¿sí? De mi parte. Y eso es elaborado con la herramienta de ISO, ¿sí? Perdón, no es ISO, permítanme, les confirmo la herramienta, ¿cuál es? Permítanme. Es ebooks, ¿sí? Entonces, como les digo, en el mercado actualmente hay una infinidad de herramientas, ¿sí? Entonces, la cuestión no es centrarnos en una sola, de decir, no, es que, sabes que en el curso solo me enseñaron esta y ya con esta me quedo, sino más bien la idea es que nosotros podamos ir explorando qué tipo de herramientas se pueden adecuar directamente a mi entorno, a mi tema de asignatura y sobre todo, como les decía en alguna de las videoconferencias, una de las sugerencias más importantes en esto de las herramientas es que usted verifique, ¿sí? Que tenga una versión gratuita y que no sea por tiempo limitado. ¿Qué es lo que a veces nos pasa? Que a veces encontramos una herramienta súper llamativa que nos permite hacer, entre comillas, maravillas, pero a los 15 días ya nos cierran la cuenta. Y nos dicen así, literalmente, en forma muy descarada, si usted no paga tanto, no puede ya ingresar a su cuenta, ¿sí? Entonces, justamente ese es el detalle que usted debe tomar en cuenta para poder ya trabajar o desarrollar la selección de sus herramientas, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguien alguna duda respecto a este particular, ¿sí? De la primera actividad de esta unidad, ¿sí? ¿No? ¿Estaría todo comprendido o no se entendió nada? Yo tengo una inquietud, profe Sí, Cristian. claro, dígame, En con mucho cuestión gusto. del tiempo, usted nos mostraba unas 3 escenografías.
¿Se Ujú. puede seguir haciendo más escenas? ¿Se puede ir creando Sí, más escenas? sí. Ah, Usted se van puede abriendo. crear, si no me equivoco, en la versión gratuita hasta 8 escenas, ¿sí? Ay, ay, ay. Yo en la tarea les pido mínimo 3, ¿sí? Tres. ¿Sí? Y si usted dice, mira, sabes que yo necesito crear más escenas, ¿sí? La idea y en esencia es que usted cumpla los 3 requerimientos de lo que se refiere al storyline, ¿sí? El Que tiene que tener escenario, un inicio, tiene que el tener un texto. desarrollo y tiene que tener un desenlace, ¿sí? Esa Ujú. es como parte de la rúbrica que yo les voy a revisar. Si alguien, por ejemplo, se olvidó de decirme la parte del inicio, por decirles así, no contextualizó, o no sé, me estoy inventando, quiso hacer un tutorial, ¿sí? En la misma línea del Word, y de fondo me presenta, no sé, un castillo o algo que no tiene que ver con la historia, como que eso va a estar descontextualizado para su estudiante. Entonces, lo que yo voy a recordar es básicamente que mi historia se desarrolló en mi escuela, en mi laboratorio, ¿sí? O en algún otro espacio. Gracias, profe. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Yo mismo, profe. Sí, Las imágenes siempre son las mismas, ¿no? O sea, predeterminadas ahí, uno no puede incluir otra imagen. Eso es lo que entendí. sí, esto justamente les explicaba. Permítanme, les voy a compartir. Permítanme solo un segundito. En el momento, a ver. Aquí estoy, ¿sí? Entonces, usted sí puede subir imágenes, ¿sí? En esta última parte, usted tiene la posibilidad de subir. Y aquí justamente les da a decir, mira, sabes que no puedes subir fotos de menores de 13 años, imágenes ofensivas, ¿sí? O con derechos de autor. Eso nosotros ya vimos en una clase anterior justamente que en Creative Commons tiene una base básicamente de imágenes que usted puede utilizar. Usted sube su imagen, ¿sí? Y lo puede cargar directamente ya dentro de su storyboard. Ahora, yo lo que le recomiendo es que pueda utilizar estas mismas, de tal manera que podamos seleccionar cualquiera de ellos, ¿sí? Algunas de ellas van a ser pagadas, pero la gran diferencia, sí, es que solo le va a presentar una marca de agua. Pero la idea para la tarea, sí, es que usted presente el escenario, sí. Como les digo, no necesariamente ustedes dicen, mira, yo voy a utilizar, como les decía, esta herramienta de Pixton, o al mismo tiempo tal vez el mismo PowerPoint, o alguien lo que dijo, voy a crear una historia en Canva o en Genially para poder agregar videos. La idea es que su historia tenga todos los elementos de storyline y usted me diga muy bien, sabes que sí te entendí, por decirte así, las partes que tiene que contener una historia, ¿sí? Entonces, eso justamente, ¿sí? No sé si alguien más tenga alguna otra consulta. Listo. A ver, me dice Dayana, permítanme. Sí, justamente Dayana. La tarea lo puede realizar de dos maneras. Hay dos formas. La primera es con un screen, ¿sí? O con una captura de pantalla de su imagen. Ya les enseñé justamente en Storyboard cómo descargarse. Ustedes la suben a su tarea, ¿sí? ¿Cómo la suben? Eso es un detalle bien importante. Gracias. No es recomendable, José, hacerlo en pareja porque nos vamos a poder evaluar de preferencia en forma individual, ¿sí? Porque las siguientes tareas que vayan a realizar también con Gonzalo les van a pedir que sean individuales, ¿sí? Solo permítanme enseñarles cómo ustedes deben subir su tarea, ¿sí? Ustedes están en su tarea, ¿sí? Mm, Me voy a pasar a rol de estudiante. ¿Sí? Listo. Pongo responder, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Usted tiene la posibilidad en este iconito de agregar su imagen, ¿sí? Dice muy bien, imagen, examinar repositorios, subir un archivo, seleccionar archivo, buscan la imagen
de su storyboard, ¿sí? Le ponen subir, ¿sí? Y le ponen guardar imagen, ¿sí? Bien, y está listo. No hay ningún inconveniente en que le aparezca como la marca de agua del storyboard, ¿sí? Pero si usted dice, mira, ¿sabes qué? No le voy a hacer con esta herramienta, yo le voy a hacer con Canva o con Genially, lo que hacen es pegarle directamente el enlace y estaríamos listos, ¿sí? Listo. Les quedo muy agradecido nuevamente por su atención, ¿sí? Será hasta una próxima oportunidad. Espero acompañarles en las videoconferencias del jueves del sábado. Dios mediante, estaré solo como un usuario más, ¿sí? Ya la clase es netamente de Gonzalo, ¿sí? Cualquier situación, cualquier duda, por favor, me escriben. Recuerden que tenemos el foro de preguntas en la plataforma, tenemos el Telegram, ¿sí? O la misma mensajería dentro de la plataforma. Así que con gusto les ayudaré en lo que pueda ayudarles, ¿sí? Así que no se pierdan la oportunidad de ganarse este reconocimiento. No le digo premio, sí, porque a veces que me dicen, alguien me dijo alguna vez, pero sí, ese premio que me das, yo quiero plata, me sabían decir algunos. Entonces, bueno, vamos a hacer el intento justamente para ver cómo nos va con esta semana, ¿sí? Así que muchos éxitos a todos, que tengan muy buena tarde y hasta otra oportunidad. Que pasen muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Que pasen bien. Gracias. Una linda tarde para todos. Gracias. Gracias.